bienvenidas, bienvenidos a este Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. El día de hoy tengo el gusto de moderar esta quinta mesa, Prácticas de la Justicia en México, en la cual se presentan doctoras, a las cuales cabe mencionar, admiro mucho. Y bueno, vamos ya rápidamente a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Laura Alicia Soto. Ella es doctora en filosofía por la UNAM. Su línea de investigación es en torno a los estudios sobre la filosofía de Suárez. Es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y del Instituto Agustiniano Filosófico Teológico. Ella nos va a hablar sobre la justicia en la 4T. Y bueno, entonces le doy la palabra, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias por estar viendo el día de hoy la transmisión. Muchos saludos también a los alumnos del Instituto Agustiniano, a los alumnos de la FES Zacatlán y de la Facultad de Filosofía que nos están viendo. Y agradecer sobre todo también a la Asociación Filosófica de México, al doctor Raúl Alcalá por la organización de este simposio. Y también muchas gracias a todo el staff. Muchas gracias, Tania, por tu apoyo, y Ariadna, a Cruz, a Andrea, que están aquí también apoyándonos en la organización de este congreso. Muy bien, voy a pasar a compartir pantalla para que vayamos siguiendo un poco la lectura. Y bueno, la presentación del día de hoy que les tengo preparada es sobre los retos de la modernidad post-neoliberal en la cuarta transformación. Es producto del trabajo que hemos realizado también en el seminario del doctor Raúl Alcalá, esta invitación siempre constante del doctor Alcalá de invitarnos a pensar temas actuales, de invitarnos a pensar temas contemporáneos. Y bueno, con esa invitación del doctor Alcalá de hacer filosofía desde la actualidad, pues es producto este artículo que está también publicado en este libro, el libro sobre justicia y prácticas culturales, donde, bueno, tengo la fortuna, el honor de compartir este artículo con la doctora Dora Elvira García, con la maestra Miriam Díaz, el doctor Carlos Gende, Elizabeth Padilla. Bueno, les agradezco mucho. Muy bien, en el siguiente trabajo analizaré uno de los principales retos de nuestra política mexicana, esto es la justicia, tomando en cuenta la noción de justicia que encabeza el proyecto de la Cuarta Transformación en los discursos del presidente de la República. En la primera parte del trabajo pasaremos revisión a las tesis ético-políticas de la Cuarta Transformación con el afán de mostrar el eje de la corriente ideológica basada en una justicia social heredada de la aspiración de un proyecto moderno. En la segunda parte de este ensayo, y para tal finalidad, encauzaré el análisis a partir de la caracterización de la modernidad y sus proyectos alternativos con Bolívar Echeverría. La herencia liberal de la justicia en el México de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su más emblemático discurso que conmovió a gran parte de la sociedad mexicana, inició su toma de protesta como presidente de la República, afirmando, dice él, a partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque en México se acabará con la corrupción, con la impunidad que impide el renacimiento de México. A 6 meses de su gobierno, el 1 de julio del 2019, reiteró los logros alcanzados en esos pocos meses, destacando nuevamente que su gobierno se caracterizaba por ser un movimiento, y cito, que tiene como objetivo superar para siempre el régimen corrupto y despiadado que prevalecía. Se trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente fecundo, de construir una patria nueva y más justa. Ha sido una constante en el proyecto de la Cuarta Transformación el remitirse a la justicia social. ¿Pero qué noción de justicia prevalece en estos términos? En decir adiós a la esperanza,
López Obrador explica que la justicia en México es una demanda incumplida que pese a los recursos naturales de nuestro territorio, la pobreza evidencia la injusticia. El presidente demanda dos posturas muy llamativas sobre la noción de justicia que unidas en sí mismas son contradictorias. Una noción de justicia fundada en el liberalismo y su desembocadura en el utilitarismo y otra justicia de tinte judeocristiano con su respectiva recepción teológica. Y hablo de esta contradicción en términos de la contradicción barroca que analizaremos posteriormente con el trabajo también muy importante, muy interesante de Bolívar Echeverría y este etos barroco que podemos ubicar también en la actualidad. No es una contradicción negativa en ese sentido. En sus palabras, dice López Obrador, justicia. El artículo 1 de la Constitución francesa, perdón, sí es de López Obrador, disculpen. El artículo 1 de la Constitución francesa de 1793 establece que el fin de la sociedad es la felicidad común. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán señala la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el gozo de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en nuestra ética social. Cierro la cita. Pasaré a analizar la afirmación de dicha postura, mostrando las relaciones ideológicas entre una justicia fundada en el liberalismo y otra cristiana. En México, aún en los gobiernos liberales, pese a la diferencia de los movimientos históricos, a nivel ideológico, ambas nociones de justicia han estado relacionadas y conviviendo en una armonía contradictoria propia del etos de la modernidad. Antes de pasar a la caracterización de la modernidad, es importante vincular los presupuestos ideológicos que se presentan en una noción de justicia liberal y cristiana, pues ante dicha contradicción nos percataremos de los retos que acompañan a nuestra sociedad por venir. La afirmación de una justicia en términos de felicidad y de ética social liberal y cristiana se encuentran presentes en el eje de los discursos de López Obrador, en especial el oficiado el 24 de mayo en Zacatecas. El presidente, en un discurso conmovedor que remitía a Francisco I. Madero y a la necesidad del reconocimiento del pueblo de México, afirmaba: el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Constantemente el presidente de la República ha hecho un señalamiento a favor de la justicia social y el reconocimiento de la distribución de los bienes. El proyecto de dicho gobierno consiste en solucionar la desigualdad social gracias a una profunda y radical reforma. Dice Obrador: el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Es una frase que remite a la Biblia, Mateo 5:6, la cual es representativa de un etos cristiano en favor del reconocimiento de la humildad y misericordia de Dios. Los antecedentes históricos de la oración dan cuenta de un trasfondo político y ético mucho más radical que vale la pena ser analizado a la par de la aspiración de la erradicación de la corrupción e impunidad del proyecto de la Cuarta Transformación. La frase bíblica propia de una justicia social teleológica, como remite también Villoro, ¿no? en este análisis que realiza Luis Villoro sobre los tipos de justicia, esta noción de justicia teleológica fue usada principalmente por Justo Sierra, en especial el 12 de diciembre de 1893, donde envía un mensaje a favor de la justicia en términos de salvaguardar la autonomía e inamovilidad judicial. Dice Sierra: soy yo, señores diputados, quien hace algunos meses dijo que el pueblo mexicano tenía hambre y sed de justicia. Todo aquel que tenga el honor de disponer de una pluma, de una tribuna o de una cátedra, tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en que vive. Y yo, cumpliendo con este deber, en esta sociedad que tiene a su base una masa pasiva, que tiene en su cima un grupo de ambiciosos y de inquietos, en el bueno y en el malo sentido de la palabra, he creído que podría resumirse su mal íntimo en estas palabras tomadas del predicador de la montaña: hambre y sed de justicia. Lejos de un análisis de los presupuestos, de la responsabilidad del Poder Judicial a nivel de la historia del derecho en México o de las evidentes discusiones sobre la postura de Sierra y el gobierno de Díaz, me interesa reiterar la relación que hay entre el discurso del presidente y el de Justo Sierra ante una frase emblemática que representa la aspiración de los gobiernos liberales: una anhelada justicia social. La frase usada por Sierra hace eco de la petición de una justicia en términos de administración pública. Justo Sierra quiere encontrar la solución al malestar social si se aseguraba una correcta administración en manos del Poder Judicial.
Esto es una noción de justicia en términos de administración que se sustenta en la aplicación de la ley. La justicia administrativa y legal tiene como presupuesto el sujetarse a la ley, un principio de legalidad que cumple con el Estado de Derecho. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, ha reiterado también el presidente Obrador en sus conferencias de prensa. Esta misma aspiración que relaciona la justicia con la aplicación de la ley da cuenta de las pretensiones del discurso de la Cuarta Transformación para erradicar cualquier rastro de corrupción e impunidad. Estamos ante una noción de justicia que se rige por un principio de legalidad, pero que no se restringe explícitamente a este, pues tiene como una aspiración una justicia social en términos teleológicos. Y bueno, la pregunta que realizo ¿es viable esta noción de justicia? ¿Cuáles son las consecuencias de una justicia legal y administrativa que se impone como eje de la justicia social? Es necesario acercarnos a la clave que nos brinda la aspiración de una justicia social, administrativa y legal a partir de la modernidad, pues es a partir de ella donde la lógica de una justicia en sentido legal y administrativo se impone como paradigma de valor y justificación para la efectividad de la justicia social. Para ello me sirvo de Bolívar Echeverría. La obra de Bolívar Echeverría nos permite encauzar esa contradicción que es puesta en escena en el mundo moderno. Es decir, la vitalidad de las sociedades tradicionales es subsumida en la modernidad por un proyecto totalizador del capitalismo en pos de los proyectos civilizatorios. Cito a Bolívar Echeverría. Lo moderno se caracteriza así por la ampliación de la escala y la aceleración del funcionamiento del mecanismo de la civilización y por la instauración de un conflicto abierto entre el pasado y el futuro, que se dirime en el presente de la vida social bajo la figura de un conflicto siempre renovado entre modernidad y tradición. La modernidad en este sentido se configura a partir del conflicto entre los valores tradicionales, en el sentido marxista, la forma natural de condiciones sociales y culturales autorreproductivas y libres, y los nuevos valores de las sociedades capitalistas que se proyectan en el auge de las sociedades industrializadas. Es decir, la dialéctica que trae a colación Echeverría, siguiendo a Marx y a Weber, da cuenta del conflicto que subsume entre el proyecto civilizatorio del capitalismo y la ética de la que forma parte. Es esencial de un etos moderno la relación entre una ética protestante y el desarrollo del capitalismo, puesto en marcha a partir de los valores fácticos y no solo ideales. Los fenómenos de la modernidad son diversos, desde el individualismo, la secularización de lo político, el auge de la capacidad técnica, la apuesta a favor del progreso, el racionalismo, etc. Es un fenómeno, dice Bolívar, que consiste en una sustitución radical de la fuente del saber humano. De esta apreciación vale la pena rescatar, como lo hace Bolívar Echeverría, el racionalismo que se evidencia en una postura totalizadora a favor de la razón humana. La expresión de esta tesis tiene un enlace con la capacidad del ser humano de expresarlo todo a partir de axiomas, principios o leyes. La totalidad de los fenómenos, incluso morales, queda subsumida en la expresión sintética de normas que las sociedades de un proyecto civilizatorio deben compartir. El fundamento de ese etos y su respectiva crisis es identificado por Echeverría en Europa con el auge del siglo XVI, un siglo, y cito, que culmina y se acaba en la primera mitad del siglo XVI, pero también otro distinto que se inicia en esos mismos años. Para Echeverría, el surgimiento de ese tipo de modernidad tendría diferentes proyecciones en América Latina, pero el ideal moderno que pone en marcha el auge de las sociedades neoliberales podemos identificarlo en fenómenos como la blanquitud y la americanización. Para este tipo de sociedades modernas, más vale blanquearse, más vale seguir los valores norteamericanos. Esa americanización podemos encontrarla en el eje argumentativo que se encuentra presente en el análisis de Max Weber sobre la ética de los Estados Unidos, encabezada en especial en la adaptación de los consejos a un joven comerciante de Benjamin Franklin. En el caso de Weber, explica los consejos morales de Franklin fueron adulterados por completo, concediéndoles un significado utilitarista. Así pues, la modernidad se considera útil porque deriva en crédito. El etos moderno capitalista se rige de principios que no necesitan ser expresados por leyes fácticas. Las leyes morales de las sociedades modernas norteamericanas son tales porque se sostienen de una lógica de la acumulación del capital y la inversión en el mercado. Como dice Franklin, recuerda que el tiempo es dinero.
Time is money. Recuerda que el crédito es dinero. Recuerda que el dinero es de una naturaleza prolífica y generatriz. La lógica de la justicia en la modernidad cobra independencia de una justicia distributiva basada en valores religiosos o leyes divinas, que persistió pese a sus diferencias desde la noción de justicia expresada por Ulpiano hasta la noción de justicia teleológica en el mundo medieval y escolástico. Podemos ver los alcances y transformaciones de una justicia moderna que en inicios del siglo XIX se fundamenta en un etos basado en principios utilitaristas. La apuesta ética de esta modernidad es puesta en marcha por la ley Sherman en 1890, gracias a Benjamin Harrison, quien aspiraba a garantizar el libre mercado y las condiciones equitativas de inversión en contra de los monopolios. Esa lógica persiste como principio que da cuenta del valor de bienes primarios relacionados con la renta y la riqueza. El Estado debe ser capaz de brindar una correcta administración de la justicia con la condición de imparcialidad que acredite la lógica del libre mercado y el valor de cambio. Solo a partir de esa lógica se puede insertar y comprender el llamado velo de la ignorancia en la impartición de la justicia, que esto es muy de Rawls, ¿no? Todos los sujetos racionales que entran en esa lógica sostienen por lo menos en una acepción la relación entre principios morales y valor de cambio. Un modo de vida alejado de esos principios suele considerarse irracional, anticuado o incluso incivilizado. Llama la atención, y este es un hecho innegable, que los siglos XX y XXI se han caracterizado por adoptar esos principios morales en las prácticas de Occidente, en especial en sus relaciones comerciales, ¿no? Y esta es, digamos, la crítica que realiza Bolívar Echeverría, ¿no?, a ese proyecto civilizatorio moderno. Y bueno, una consecuencia además del proyecto civilizatorio de la modernidad, encabezado especialmente hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la noción de justicia norteamericana, pues una consecuencia de esto lo podemos ver también en las reservas de los pueblos originarios, de los indios norteamericanos, ¿no? ¿Cuál fue esa consecuencia? El problema indio, en el caso de Norteamérica, en las reservas indias, es solucionado al desplazar a los nativos a reservas, con el afán de que no obstaculicen en el anhelado progreso. El progresivo desarrollo de una política indígena por parte del gobierno federal y la institucionalización de la agencia destinada a llevar a cabo dicha actividad puede considerarse desde la perspectiva colonizadora como el inicio formal de la política indiana, ¿no? Esta cita es de la Oficina de Asuntos Indios, la política india de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, el problema indio en la americanización no es sino el efecto de un cambio que trae consigo esta determinada modernidad hacia finales del siglo XIX. Bueno, un poco también lo que vemos como consecuencia, para ir un poco ya cerrando con esta idea, vemos como consecuencia de este proyecto moderno, ¿no?, de este etos de la modernidad, un etos totalizador, un etos capitalista, las consecuencias los vemos en las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Estas son las claras consecuencias, por ejemplo, del proyecto liberal también en México, digamos, las consecuencias de las políticas de José María Luis Mora, del mismo Juárez, ¿no? Vamos a ver también las consecuencias de ese proyecto liberal que vino a implementarse en México y que en última instancia me remito un poco a lo largo del trabajo también a las consecuencias de ese etos moderno, de esa justicia moderna basada en las consecuencias hacia los pueblos originarios. Y pensando además en el trabajo a lo largo de esta investigación o de esta propuesta, pensando además en el trabajo de Luis Villoro, ¿no?, en los grandes momentos del indigenismo, en obras también como, digamos, la necesidad de Villoro también del reconocimiento del otro y del análisis que realiza acerca de ese siglo XIX, de esos discursos liberales que, bueno, trajeron consecuencias pues muy, muy importantes que vemos hasta nuestros días en las propias comunidades de los pueblos originarios.
¿Cuáles son los retos, ¿no? para traer a colación en la primera parte de la exposición? ¿Cuáles son los retos de esta cuarta transformación? Veíamos que hay en el discurso del presidente López Obrador una idea muy clara de aplicación de una justicia social con esta contradicción barroca de la que nos habla Bolívar Echeverría sobre el etos barroco de América Latina, ¿no? Que trae consigo una mezcla del conflicto, de la tensión entre la modernidad y, en este caso, de una noción de justicia de la modernidad en estos proyectos liberales, pero también que tiene tensión al respecto de una justicia basada en las tradiciones y en las comunidades de los propios pueblos. Creo que este es el mayor reto de nuestro gobierno actual y en ese sentido nos interpela también a nosotras y a nosotros a pensar en el reto de nuestras sociedades actuales sobre la noción de justicia, ¿no? De cuál ha sido esa noción de justicia que se ha gestado a partir del México independiente, del México liberal, en proyectos además con una visión claramente nacionalista, claramente de unidad nacional a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y que, bueno, traen como consecuencias también una serie de discursos, de disputas incluso sobre esta tensión entre una justicia administrativa por parte del Estado y diversas nociones de justicia que están surgiendo en las comunidades de los pueblos originarios y que chocan en gran parte de los casos. Ahora me remito también al brillante trabajo que ha realizado a lo largo de estos años la doctora Georgina Aldana, ¿no? También, y Anaid Sierra, con este trabajo también de investigación desde la antropología, desde la sociología, de traer a colación el análisis de la justicia de las propias comunidades, ¿no? Creo que este es el mayor reto. Y detrás de eso vemos una tensión de una noción de justicia que tiene un proyecto moderno, pero que entra también en tensión con la búsqueda de justicia social que nos remite, ¿no? A esta necesidad de una justicia social a partir de las prácticas de los pueblos, las prácticas de las comunidades y a partir también de los retos que tenemos como sociedad y que tiene el gobierno de López Obrador, que es el problema de la violencia en México, ¿no? Que ese también es un reto muy importante y una aplicación de justicia en términos de una justicia administrativa, pero también de una justicia social, ¿no? Un poco por ahí va el trabajo. Y bueno, finalmente concluyo con los retos que tenemos en esta aspiración del proyecto moderno y de justicia social en la cuarta transformación, mostrando además las dificultades que encausa siempre esta contradicción del etos barroco, ¿no? y del etos de la modernidad implementado, digamos, a las distintas comprensiones de la justicia. En ese sentido, ya para finalizar, creo que un importante trabajo que han realizado los investigadores en la actualidad, me remito al doctor Raúl Alcalá, a la doctora Dora Elvira García, pensando además en todos estos simposios, Mónica Gómez, Tania Espinosa, Anaid Sierra, todo este gran trabajo muy importante, muy fino al respecto de la interculturalidad, ¿no? De cómo la interculturalidad nos interpela, nos invita a reflexionar sobre estas tensiones de la noción de justicia, trayendo siempre a colación la realidad práctica, ¿no? El conflicto práctico y muy concreto de las comunidades y de la realidad del país, ¿no? Para pensar y reflexionar sobre estas nociones de justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Gracias, maestra. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Creo que como que cada vez va quedando más claro que parece que hay una necesidad de dejar de hablar de la justicia y a veces empezar a hablar de las justicias, ¿no? A veces parecen como un asunto que no puede ir de una forma unilateral, ¿no? Muy, muy interesante lo que nos comenta. Muchas gracias. Les comento a las personas que nos están viendo, a las personas que están presentes aquí en la sala, que la doctora tiene que retirarse antes de que el simposio termine. Entonces,
Si alguien quiere hacerle una pregunta en relación a lo que nos acaba de presentar, pues bueno, para que aproveche este tiempo que vamos a asignar a que ella pueda contestar, porque si se esperan, pues bueno, la doctora ya no va a estar presente. Entonces, estoy revisando los comentarios en Facebook, no veo ninguna pregunta. Entonces les preguntaría a ustedes, a los asistentes de aquí de la mesa, si quisieran realizar una pregunta a la doctora. Sí, doctor Raúl. Gracias, Tania. Nada más una pregunta. Tengo entendido que este trabajo que presentó la doctora Laura es un trabajo que toma en cuenta el primer discurso en su toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una pregunta un poco complicada, pero a la vez muy sencilla y directa. En estos 3 años, ¿ha cambiado tu posición, Laura? ¿O ha cambiado la política con la que inició Andrés Manuel? Sí, muchas gracias, Raúl, por la pregunta. Sí, en efecto, ¿no? El análisis del trabajo fue al inicio de su toma de protesta, y yo creo que pues es un reto al que se ha enfrentado también el gobierno actual, de tratar de conciliar las diversas pues, prácticas de la justicia en las diversas comunidades, pero también hay grandes retos, ¿no? Grandes retos con respecto, por ejemplo, a los proyectos del sur del país, grandes retos también de la aplicación de la justicia en las comunidades de los pueblos originarios, la aplicación de la justicia también a las mujeres, ¿no? La aplicación de esa justicia en madres, hermanas y familia en general de mujeres que han muerto y que no se han encontrado ni sus cuerpos, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tiene el gobierno actual, y que es un reto además heredado, ¿no? Heredado de todo este proyecto civilizatorio moderno, y de los gobiernos pasados también. O sea, habría que responsabilizar también en ese sentido a las generaciones pasadas, responsabilizarnos también a nosotros como parte del gobierno actual. Pero sí, sin duda hay un reto muy importante del gobierno actual de aplicar esa justicia social tan aspirada al inicio de su mandato, de aplicar esa justicia social en las distintas comunidades, y el tema, ¿no? La problemática que sigue teniendo México, que es el tema de la violencia, ¿no? Que es un tema que es fundamental y que parece que no logramos sobrepasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo, pues eso, un reto de la cuarta transformación. No solamente pensar y reflexionar sobre la noción de justicia, de esa justicia social, sino ante todo en la aplicación de la justicia, ¿no? Creo que sigue siendo un reto. Y ahí en ese sentido nos ayuda muchísimo estas orientaciones de la interculturalidad, incluso, ¿no? La filosofía, la antropología, la sociología, que ha sido también reconocida por el gobierno de Obrador, todas estas áreas, en el sentido de invitarnos a pensar también en esas nociones de justicia, y sobre todo en la aplicación de la justicia, ¿no? Que esto es lo que urge ante todo. Así sea una justicia administrativa, es que hay casos que son urgentes, ¿no? El tema de los feminicidios, el tema de la violencia que está creciendo, o sea, son temas urgentes que por supuesto que están en la agenda, ¿no? Del gobierno. Desde luego, el proyecto inicial de Andrés Manuel no contemplaba la crisis del año pasado y ¿no? O sea, la pandemia. No se le ocurrió pensar en la pandemia. ¿Sí? Gracias, Lau. No, muchísimas gracias, doctor. Y es el reto, yo creo que de toda América Latina, ¿no? A nivel mundial estamos pasando por esta problemática
del estancamiento también de la economía y en América Latina también especialmente, ¿no? Pero bueno, detrás de eso, esa tensión que traía a colación con Bolívar Echeverría, esa tensión entre el etos de una justicia moderna y el etos también que surge a partir de las prácticas, de las nociones de justicia que entran en tensión y en contradicción con lo que Bolívar Echeverría llamaría un etos barroco. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer lectura también de dos preguntas que aparecen aquí en el chat de Facebook. Voy a hacer las dos preguntas y pedirle muy atentamente si de esas dos preguntas pudiera hacer una sola respuesta, porque ya tenemos un poquito el tiempo encima, pero procedo a leerlas. Dice la primera: agradezco a la doctora Soto por su intervención. Y la pregunta es, ¿qué piensa sobre el hecho que el presidente tabasqueño practique el cristianismo no católico, sino de corte evangélico? Y el segundo comentario de Melotus es el siguiente. Doctora Laura, muy interesante su ponencia, coincido en varios puntos con usted. Siento que el tiempo que ha pasado entre la toma de protesta hasta ahora y la postura del presidente en temas de justicia ha generado que el sentimiento de injusticia se incremente. La pregunta es, ¿cómo se pueden mediar esos sentimientos de enojo, de vacío de justicia, de falta de respuesta en esta noción de justicia? Sí, muchas gracias por las preguntas. Pues esto, ¿no? Hay muchísimos retos en el gobierno actual y que nos interpelan también a pensar desde la antropología, desde la filosofía, desde la sociología, en esas nociones de justicia. Y sobre todo también pensando en los sentimientos, ¿no? Ahí las sesiones pasadas, las ponencias, por ejemplo, del simposio de la primera mesa, con la doctora Dora Elvira García, esta invitación a una justicia desde la paz, ¿no? Desde conciliar y traer a curación siempre esta invitación a pensar la justicia desde la paz, creo que puede ser una solución o una vía de acceso a esos sentimientos también de injusticia y a la realidad, además de casos también de injusticia que sobrepasan, ¿no? Incluso las propias aspiraciones de una justicia social. Esta teoría de la paz, yo creo que podría ser una vía de acceso. Y en cuanto a la justicia evangélica, pues es que justamente ahí está la tensión, ¿no? Independientemente de si es una noción de justicia católica o evangélica, ahí está la tensión. Es una justicia en sentido teleológica, ¿no? Y eso, bueno, también nos lleva a pensar en una justicia social, trayendo a colación esta tensión entre justicia teleológica y justicia en términos administrativos. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchas gracias a la doctora Laura. Ahora daremos paso a la siguiente ponente. Ella es Ana Georgina Aldaba Guzmán. Es licenciada en Sociología por la FES Zacatlán, maestra en Política Criminal por la FES Zacatlán. Cabe mencionar que esta convención honorífica es docente en FES Zacatlán en la licenciatura de Sociología y Ciencias Políticas, docente en la UAM en la licenciatura en Derecho, docente en el Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán en materias como Filosofía de la Religión y Metodología, docente en Heroico Colegio Militar. Sus líneas de investigación son la sociología de la religión, violencia y sociedad, narcotráfico y seguridad pública. La participación en proyectos de investigación podemos encontrarlos como en los derechos humanos, como eje rector en la política criminal, contra la delincuencia organizada, de FES Zacatlán, CONACYT del 2014, la problemática del niño que permanece con su madre en prisión, un enfoque multidisciplinario en FES Zacatlán, 2013,
Tiene diversas participaciones en congresos nacionales, destacan el primer Congreso de Investigación Aplicada en Derecho, Nuevos Paradigmas, FESACatlán, segundo Congreso de Investigación Aplicada en Derecho, Nuevos Paradigmas, también de FESACatlán. Participación también en congresos internacionales, como el Congreso Nacional Latinoamericano de Sociología Jurídica de la Universidad de Santiago en Argentina, el Congreso también Nacional y Latinoamericano de Sociología Jurídica en la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Ahora procedo a darle la palabra a la maestra con su charla sobre el modelo de seguridad frente a la crisis del Estado mexicano, Policía Comunitaria de la Costa Chica del Estado de Guerrero. Muchas gracias, Tania. Bueno, antes de comenzar mi intervención, quiero dar las gracias al doctor Raúl Alcalá por considerar mi participación en esta mesa de trabajo. Doctora Laura, también igualmente, muchas gracias. Doctora Naid, un gusto compartir con ustedes estos momentos de reflexión acerca de un tema tan importante como lo es la justicia en la policía comunitaria, en las justicias indígenas. Bueno, después de los agradecimientos voy a permitirme compartir una presentación que preparé para apoyarme. Ay, creo que no se ve, ¿verdad? Un año dando clases en línea y todavía no sé usar bien esta cosa. Muy bien. Este trabajo se desprende de mi investigación de maestría, que ciertamente, para contextualizar un poco, yo estaba más enfocada a orientarme hacia las autodefensas michoacanas. Pero justo en ese momento, el gobierno de Felipe, no, de Peña Nieto ya, las desintegra convirtiéndolas en policías rurales y pues al ser un fenómeno tan reciente, pues como que ya no tenía los elementos para hacer un análisis como más trascendente y fue cuando volteé a ver a la CRAC, a la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, que pues ya tenía un desarrollo histórico más interesante, más importante. Ellos se comienzan a organizar desde 1995, entonces es donde mi investigación se orienta a ver la funcionalidad de una organización de este tipo y bueno, ya posteriormente también nos encontramos con la criminalización del movimiento. Eh, Bien. Una constante que siempre ha aparecido en este trabajo es, entonces, es como validar las policías comunitarias para que el resto de la población, de la sociedad mexicana, se maneje de la misma forma. La verdad es que no, definitivamente no. Incluso hay modelos de policía comunitaria que son modelos de proximidad que parten de la institución policial, pero este movimiento en particular no surge como un brazo de gobierno como tal, sino como un movimiento social para podernos defender, para que las comunidades se puedan defender a sí mismos. Y esa es una particularidad bien interesante que surge en las policías comunitarias de la alta montaña de Guerrero. Y el ingrediente principal considero yo que es la composición de la sociedad, de estas comunidades. ¿Quiénes son las personas que integran estas comunidades? Principalmente son personas de origen indígena. Y es también peculiar ver la diferencia de estas propuestas organizativas en una comunidad con una idiosincrasia, con una cosmovisión indígena y cómo se ha retomado en las comunidades donde, por definirlo de alguna manera, llamaré mestizas. Sí,
lo que quiero resaltar en esta intervención y compartir con ustedes es cómo este tipo de justicias indígenas van influidas intrínsecamente de una cosmovisión muy propia de nuestros pueblos indígenas. Y eso es lo que hace eficiente la actuación de este tipo de instituciones. Bien. Otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta es el factor geográfico. Esta zona del estado de Guerrero se caracteriza principalmente, por eso es costa-montaña, o sea, tenemos toda la parte de la sierra de Guerrero y a su vez todas las locaciones que están a pie de playa. Y todos estos elementos geográficos influyen intensamente en la composición de las comunidades. La costa las costas de Guerrero pues se caracterizan por ser hermosas, eh, con una riqueza em, vegetal increíble y son territorios fértiles donde tanto los animales como las cosechas pues eh, se dan con cierta facilidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces, si tenemos un territorio geográfico tan propicio para el desarrollo de actividades primarias como la agricultura, Guerrero se encuentra entre los estados más pobres de nuestra república? Pues precisamente por el otro extremo del esquema que les estoy presentando. Guerrero es, por toda la sierra que lo compone, siempre se ha caracterizado por ser un territorio de difícil acceso. Más adelante profundizaré un poquito en este análisis con respecto al estado al margen, que se propicia no solamente por una ausencia am, social, económica, del estado, sino también por estas comunidades de difícil acceso. Bien, ¿qué antecedentes tenemos en cuanto a la conformación de esta policía comunitaria en particular? Bueno, como ya se los había comentado, la población indígena en su mayoría, que siempre está presente, en 1995 es cuando ellos se comienzan a organizar eh, para cuidar sus intereses comerciales, porque ellos empezaron una organización comercial que giraba alrededor del cultivo del café. Este, y eran constantemente acechados por la delincuencia organizada. Las experiencias pues eran, ok, yo recurro a la justicia hegemónica, pero pues de aquí a que el policía llega, de que si la patrulla tiene la suficiente gasolina para llegar hasta mi comunidad, que a veces entre las comunidades que comprenden un solo municipio son horas de diferencia, ¿no? O sea, trasladarte de una comunidad a otra implica recorridos de 3 a 5 horas por las características del territorio. Es ahí donde hacía alusión a la importancia de estas características geográficas. La inseguridad, que bueno, ese es un problema que enfrentamos como sociedad mexicana en general, no solamente en Guerrero. Bueno, si nos vamos con los números de Guerrero, la verdad es que hemos tenido años en que es escalofriante confrontar los números de homicidios y de violencia en el estado de Guerrero. Em, Hubo un aumento de la delincuencia. De hecho, el contexto propio donde yo delimito este trabajo, pues es precisamente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Aunque ciertamente el antecedente de la conformación de la policía comunitaria nos conduce a 1995, unos cuantos años antes. Y bueno, de ahí para la legitimación
de esta organización, pues hay un camino interesante y bueno, tenemos el convenio de la OIT, el 169, y los acuerdos de San Andrés. El problema con este marco jurídico de la policía comunitaria es precisamente la ausencia de marcos secundarios regulatorios de esos artículos, porque si nosotros nos acercamos a nuestra actual constitución, podemos encontrar toda una serie de artículos que reconocen la legalidad, la validez de este tipo de grupos. El problema es que nada más, por ejemplo, el artículo cuarto nos dice, pues sí, somos una nación multicultural, pero pues sí ya, ¿no? Nada más así como reconocimiento y posteriormente no hay artículos complementarios que regulen de una forma eficiente pues todas estas problemáticas que surgen. Y bueno, también tenemos los acuerdos de San Andrés, este fenómeno bien interesante que ocurre en Chiapas y que pues sienta antecedentes, sienta bases para que una organización como la CRAC pueda tomar legalidad dentro de la impartición de justicia. Bien, yo les comentaba la importancia o la diferencia que existe entre una comunidad indígena y una comunidad mestiza. Y aquí es bien interesante hablar del proceso de construcción de identidad, que forzosamente se ve influenciado por una realidad social que a su vez es alimentada por un proceso histórico y bueno, en sociología siempre manejamos esta premisa de los hombres, los seres humanos, como estos generadores de la realidad social. Sí, es verdad que como sociedad hegemónica, desde hace muchos, muchos años optamos por una organización laica, donde las cuestiones religiosas no tuvieran una influencia en el cotidiano social, pero la verdad es que esto es complejo. Quiero platicarles un poquito acerca del proceso de organización de este tipo de movimiento. Bueno, esto era para complementar la explicación anterior. Voy a avanzar a la siguiente. Bien. Quiero hablarles de la influencia de las iglesias y su participación en la organización de estas comunidades para la defensa de sus propios derechos. Sí, yo les anticipé que son comunidades indígenas las que mayormente componen a la CRAC, pero son comunidades indígenas que han sido sometidas a un proceso de sincretismo religioso bien interesante, donde las figuras de los sacerdotes, de los párrocos, se convierten en esta imagen, este liderazgo, en la persona que tiene razón, pero aquí es importante hacer la distinción entre los párrocos que son originarios de la región y dominan las lenguas indígenas de los mismos pueblos y los que son mestizos o de plano no conocen las lenguas indígenas. Hay una mayor confianza hacia los que identifican como parte de la comunidad por medio de la lengua. Hay algunos que se involucran y conocen las costumbres de los pueblos y es así como ellos se convierten en los creadores de los procesos de organización. La figura sacerdotal todavía, por lo menos en medios rurales, habría que hacer un análisis distinto sobre los medios urbanos o semiurbanos, cuál es el papel o cómo es visto el sacerdote, pero en estas comunidades
rurales, todavía podemos afirmar que el papel del sacerdote como figura guía es trascendental. Y bueno, aquí en la creación de la policía comunitaria, el sacerdote tuvo una participación importante. ¿Qué pasa con los planes de trabajo de la diócesis de Tlapa? Se habla de la construcción de estructuras dinámicas. Con esto me refiero a la flexibilidad de los rituales católicos eh, para congeniar con las costumbres de cada pueblo. En cuanto al aspecto social, la acción hacia los problemas indígenas directamente y también a partir de este trabajo de la diócesis, también se dio el fortalecimiento hacia instancias de gobierno indígena. Es decir, que de cierto modo cooperaron al reconocimiento de esta identidad indígena étnica que les hablaba en un principio. Esto por medio del respeto a sus formas de vida y de un pacto ciudadano. Que todo esto tiene que ver con... Hay un personaje muy interesante que predomina en estas comunidades, que es el papel de los cantores. Son estas personas que podríamos conocer como sacristanes, juegan como, pero aquí como que tienen un plus extra, porque aparte de auxiliar al sacerdote en la misa y ser como los gestores de las cosas que no precisamente llevan un proceso litúrgico, como los novenarios o la enseñanza del catecismo, son también, se convierten en referentes en las peregrinaciones y ciertos actos piadosos. Y también toman la gestión de estas fiestas por medio de las mayordomías y las hermandades. Entonces, al cantor también se le da, pues, comparte esa figura de representación, de liderazgo, de guía en las comunidades. La religión como parte de una formación ideológica, pues es una constante que eh, han trabajado varios teóricos, de entre ellos Gilberto Jiménez, gran sociólogo de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, que trata de definir la ideología como parte de esta cuestión cotidiana que pues tiene que ver en todas nuestras actividades diarias. Ay, Dios. Déjenme checar. Ah, gracias, Tania. Prisa. Bueno. Entonces, debemos destacar la influencia de la construcción de la realidad social, que es lo que les comentaba desde un principio. Bueno, esta es la estructura de la policía comunitaria como tal, contando con una asamblea comunitaria general, una regional. Después tenemos a los comités ejecutivos, hasta llegar a la base que son los comandantes y la policía comunitaria. Todos estos, sobre todo la base de esta organización, pues claro que está influida por el cotidiano de las realidades que van de la mano con la ideología de cada comunidad. Entonces es algo que recalco mucho en la investigación. Bueno, ¿para qué funciona la CRA? ¿Cuáles son las actividades en las que más predomina su actuar? La impartición de justicia, la administración de justicia o reeducación y la procuración de justicia. Funciones que de cierto modo quedaron delegadas por el Estado. Por eso titulé al trabajo modelo alternativo, ¿no?
porque el Estado hegemónico no cubre estas funciones, pero la organización por medio de costumbres permitió que esta parte tan importante dentro del imaginario colectivo, que es la justicia social, que es esta parte de la venganza social para no generar inconformidades, pues esté presente. Y bueno, lamentablemente hubo una politización de la policía junto con una criminalización y pues actualmente sí hay un funcionamiento de la policía comunitaria, pero poco a poco ha sido absorbida por las organizaciones políticas y sociales hegemónicas y por supuesto que la esencia de el movimiento pues se ha desvirtuado. Este, bueno, con eso concluyo mi participación. Este, y bueno, ya si hay alguna aclaración en las preguntas, pues ya tomaremos el tiempo extra. Acabo de ver el mensaje. Muchas gracias por su atención. Hay una disculpa, tenía mi audio apagado. Muchísimas gracias, maestra Georgina. Sí, ya iremos presentando algunas de las preguntas y comentarios que se vayan suscitando en el Facebook para, bueno, al final poder dar cabida aquí al diálogo o a diversos comentarios que se vayan presentando. Ahora voy a dar paso a la última ponencia. Esta ponencia será dada por la doctora Anayit Sierra. Ella es licenciada en Filosofía por la UNAM, es egresada de la licenciatura en Antropología Social de la ENA y maestra en Antropología Social por el CIESAS, Ciudad de México, donde actualmente es candidata a doctora. Su investigación doctoral analiza la experiencia de legalidad de personas indígenas en conflicto con la ley penal federal bajo el nuevo modelo de justicia oral en Oaxaca, México. Forma parte del grupo interinstitucional de estudios y acompañamiento a los juzgados indígenas del estado de Puebla, con sede en la UAM, Xochimilco. Es miembro del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, donde coordina el grupo de trabajo Justicias y Pueblos Indígenas, en coordinación con algunas asociaciones civiles indígenas. Ha impartido talleres a funcionarios judiciales para la promoción de los derechos indígenas. Ella nos va a presentar la charla de El silencio como castigo, oralidad, derecho y alteridad en casos penales con imputados indígenas. Le doy la palabra, maestra. Hola, gracias, Tania. No sé si puedo compartir pantalla para pasarles la presentación que tengo aquí. A ver, déjenme buscar dónde es esta función, porque con eso que manejamos otras plataformas, me hago un poquito bolas aquí. Y aquí está. A ver. Pues antes que nada, pues agradecer el espacio. La verdad que ha sido todo un gusto trabajar con el equipo de trabajo del doctor Raúl Alcalá. Allá hemos hecho muy buena mancuerna y hemos tenido oportunidad de intercambiar muchas ideas acerca de las ponencias que hoy se están presentando y que se han presentado también el día de ayer con la doctora Dora Elvira, con Miriam Somera y demás, a quienes pues les mando un saludo muy grande. Y bueno, pasando un poco a la ponencia, quisiera platicarles un poco acerca de cómo surgió este trabajo. Yo me encontraba hasta hace unos años trabajando en comunidades indígenas, documentando sus prácticas de justicia y cómo enfrentaban
la excesiva burocratización que deriva de imposiciones del Estado mexicano. Y bueno, cuando yo estoy terminando este trabajo etnográfico, planteo la posibilidad de hacer una investigación doctoral en el estado de Oaxaca a raíz de la nueva implementación de los juicios orales en México, que pues derivan de la reforma penal instituida en el 2008 y que entró en vigencia a nivel nacional en todo el territorio a partir de 2016, ¿no? Entonces, pues la pregunta que surge es, a partir de esta reforma, ¿cuál es la nueva situación que van a enfrentar las personas indígenas en conflicto con la ley? Tomando en cuenta pues todas las ya deficiencias que había en el aparato de justicia, que tienen que ver con la falta de acceso a intérpretes, la falta de reconocimiento y efectividad de las justicias indígenas como parte del Estado mexicano también y demás, ¿no? Y bueno, producto de esa investigación es lo que ahora voy a presentar. A ver, déjenme ver dónde está porque me tapa un poco la pantalla esta cosa. Y aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, pues es lo que les estoy comentando. Mi interés era ver cómo se reconstituía esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas a partir de la reforma penal, tomando en cuenta o más bien considerando que estos juicios orales iban a constituir un nuevo espacio de encuentros y desencuentros entre el Estado y los pueblos. Y bueno, esta reforma responde a un cambio histórico hasta cierto punto, donde se trata de implementar una visión garantista de derechos humanos, pero como yo lo voy a tratar aquí, va a tener que ver más bien con un cambio de la economía procesal basada en la oralidad y la publicidad, ¿no? Esta cuestión de los juicios orales públicos termina siendo como el rostro de la reforma, ¿no? Sin tocar algunos otros temas que no voy a abordar aquí. Y bueno, en 2016 es cuando entra en vigor este nuevo sistema. Evidentemente la reforma pues es un cambio estructural muy grande en el cual no se alcanzan a ver totalmente los resultados a partir de 2016, que fue el tope que se puso para implementar esta reforma, y se siguen detectando pues múltiples fallas institucionales, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la relación con los pueblos indígenas, pues hay que destacar que, bueno, si bien no desde la filosofía hemos abordado una noción de Estado pues muy totalitaria, muy abstracta, desde la antropología tratamos de manejar una visión del Estado desde las prácticas cotidianas, ¿no? Como los mismos agentes institucionales van constituyendo el Estado desde la práctica. Y en ese sentido, pues considero que la reforma penal ha dado pie a la emergencia de modelos locales de este nuevo sistema, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, en Oaxaca, donde yo trabajé el tema, vaya a ser lo mismo, vaya a tener los mismos resultados que en la Ciudad de México, ¿no? Entre ellos por las cuestiones estructurales, pero también con otros elementos que son los que yo voy a tratar aquí. Entonces, en ese sentido, la oralidad se vuelve como una arena de disputa, ¿no? ¿Cómo vamos a significar ese nuevo eje rector de la justicia penal a partir de las prácticas cotidianas, ¿no? Y eso es lo que me gustaría enfatizar, cómo los cambios institucionales, pues no necesariamente generan cambios en las culturas organizacionales de las instituciones ni en la cultura jurídica, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a partir del material etnográfico que les voy a presentar. En el sentido de la relación con los pueblos indígenas, pues hay que destacar que no hubo como tal un proceso de consulta con los pueblos indígenas de ver cómo ellos podían también participar en la modelación del nuevo sistema, ni tampoco hubo consulta de cómo les iba a afectar esto, ¿no? Tomando en cuenta que no, desde que ha estado instituido, no ha sido como tal una garantía el derecho al intérprete, el derecho a poder expresarse en su propia lengua, etc. Entonces, esto es un grave problema donde tampoco hay un proceso de armonización
con otra reforma que se hizo anteriormente, que es la reforma del 2001, donde se reconoce a las justicias indígenas como legales y como legítimas dentro del orden estatal para impartir justicia, ¿no? Entonces, esa falta de armonización pues genera que haya mucha incertidumbre sobre cómo va a ser la situación de las personas indígenas que enfrenten un proceso bajo este nuevo modelo de justicia oral, ¿no? Y bueno, precisamente en Oaxaca es donde se genera las mayores las mayores acciones contestatarias respecto a este vacío que hay de no tomar en cuenta a los pueblos indígenas, ¿no? Incluso Oaxaca fue un estado pionero en la creación de un sistema oral, porque del año 2003 al 2006, ellos propusieron crear un nuevo código procesal penal que incluyera esta cuestión de los juicios orales. Ha habido una movilización de activistas indígenas gigantesco, y es una entidad donde se ha dado la mayor parte de los reconocimientos de las justicias indígenas, ¿no? Por medio de algunos instrumentos judiciales, como lo que se llama la declinación de competencias. Y ahí es donde precisamente hago este trabajo de campo. La pregunta que surge a partir de esto es, ¿qué pasa con el nuevo sistema? ¿Está funcionando? ¿Cuáles son sus vacíos? ¿Qué es lo que pasa con este sistema, ¿no? Y en general, pues hay nuevos rectores o nuevos principios, entre ellos la cuestión de la presunción de inocencia, que como recordarán, pues es una de las fallas estructurales más fuertes que ha tenido el viejo sistema escrito, donde las personas que eran acusadas ni siquiera le veían la cara al juez que los condenaba, ¿no? Entonces, en este sistema se trata de garantizar eso, ¿no? Que toda persona pueda conocer a la parte que la está juzgando, pueda aportar sus pruebas, pueda hablar en esta audiencia oral para poderse defender o para poder acusar a una persona. Y basado en este eje rector, que me parece que es el que se le ha dado mucho mayor peso, que es la oralidad, pues hay una reconfiguración de las prácticas, ¿no? En torno a esto. Los jueces pues no están acostumbrados a juzgar bajo este modelo, lo hacen siempre por papeles escritos, etcétera. Entonces ahí hay una oportunidad de reconfigurar esas prácticas. Hay nuevas posiciones y atribuciones de los operadores de justicia y por ende, como antropóloga diría, hay también nuevas investiduras simbólicas, ¿no? En el que pues los jueces ya no tienen la principal obligación de investigar los casos, sino más bien son las partes las que ahora aportan pruebas para demostrar su versión de los hechos, y el juez pues más bien tiene un papel como de árbitro entre estas partes para poder dar un fallo al final. Entonces, entre estas fallas que les comento, que pues esa es la gran disputa social que hay a partir de la implementación de este sistema, es que los operadores pues no están acostumbrados a defender un caso de manera oral. Entonces están leyendo en las audiencias, siguen aplicando a rajatabla esta cuestión de la prisión preventiva, cuando pues en el viejo sistema una de las fallas que tenía es que cualquier delito que cometieras ya era prisión preventiva oficiosa para que no te escaparas y para que se garantizara tu presencia en el juicio, ¿no? Sin embargo, pues en este nuevo sistema se prevé que solo ciertos delitos considerados, digamos, graves, sean de prisión preventiva. Sin embargo, pues los operadores están acostumbrados a aplicar esa cuestión y pues a todos los mandan a prisión preventiva, ¿no? También se sigue concibiendo este proceso como una forma de castigo y no como una reparación, que se supondría es el nuevo espíritu del sistema. Y al imputado pues se le sigue considerando como culpable y no como esta cuestión que se supone también es un pilar, que es la presunción de inocencia. También algo que se detecta y que también me tocó ver mucho en trabajo de campo es que sigue habiendo una infraestructura totalmente inadecuada para el ejercicio de la justicia en México, particularmente en Oaxaca, pues me tocó ver audiencias que eran grabadas con celulares, que no hay salas suficientes, no hay recursos humanos ni cuestiones materiales generales que garanticen
plena labor de los operadores de justicia, lo que también decanta pues en malos procesos de investigación. Y bueno, todo esto pues lo estamos viendo desde una visión muy legalista del derecho, en el que pues pensamos o a veces nos llega la idea de que no se hace justicia porque falla el sistema, ¿no? Eso es lo más común que hay. Sin embargo, como antropólogos pues nos interesa saber si esas fallas o si esa eficacia de la justicia no se encuentra más bien en otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver precisamente con las cuestiones instrumentales o procesales del sistema de justicia. Y bueno, en cuanto a los aspectos teórico-metodológicos por donde yo estoy abordando esta problemática que les estoy contando, que si bien pues se detectan muchas fallas estructurales y demás que pueden afectar tanto a personas indígenas como a personas no indígenas, pues mi tarea es más bien hablar de esa experiencia de legalidad, de cómo enfrentan el sistema de justicia a las personas indígenas. Para eso, pues retomo algunos aspectos teórico-metodológicos que tienen que ver con un enfoque antropológico y etnográfico, donde lo que nos interesa es entender el derecho, no tanto desde esta eficacia instrumental que les estoy hablando, o ineficacia instrumental, si ustedes lo quieren llamar, sino más bien por los efectos culturales, así como en lo que implica a la producción de subjetividades legales al interior de las burocracias penales, ¿no? O sea, lo que sostengo básicamente es que el ejercicio del castigo penal no se ubica únicamente en la cuestión de la igualdad de la ley, como se pretende decir, sino que existen ciertos sujetos que son a los que se les aplica otro tipo de castigo, ¿no? En este caso voy a hablar de cómo se aplica el castigo del silenciamiento, del silencio a las personas indígenas a través de su paso por un proceso penal. Desde ahí también estoy retomando algunos elementos de la antropología simbólica, donde nos permite ver el proceso penal no desde esta visión legalista, sino más bien desde su dimensión ritual y desde la cuestión de la eficacia simbólica. Sí, este concepto de eficacia simbólica siempre causa muchos problemas porque parece ser que se retoma como eso es parte de sociedades no estatales, sociedades primitivas, como han sido mal llamadas las comunidades indígenas y demás. Sin embargo, pues eso justamente ha sido como mi labor de demostrar que las sociedades estatales también tienen elementos mágicos para generar la justicia y que también pues esa ineficacia instrumental del sistema penal se puede traducir más bien en un tipo de eficacia simbólica, ¿no? Eso es lo que estaría yo sosteniendo aquí. En cuanto a la antropología del Estado, pues como ya lo mencioné, a nosotros desde la antropología nos interesa un poco conocer el Estado, no tanto desde esta visión abstracta o total de lo que es como aparato punitivo en el marco de una sociedad disciplinaria, sino más bien entenderlo desde la construcción de las prácticas cotidianas, es decir, qué hacen los agentes en nombre del Estado, ¿no? ¿Qué hace un juez, qué hace un defensor, un fiscal, incluso un intérprete traductor de lenguas indígenas en nombre del Estado, ¿no? Y también algo que hay que considerar es cómo consideran a las personas indígenas dentro del aparato punitivo estatal como personas pertenecientes a grupos vulnerables, ¿no? Seguramente han escuchado múltiples ocasiones abogados decir este concepto. Sin embargo, aquí nos sirve mucho el concepto de Butler sobre la vulnerabilidad, donde ella habla de que la vulnerabilidad no es algo inherente al sujeto, sino que es más bien algo políticamente producido, ¿no? En ese sentido, estaríamos hablando de una vulnerabilidad inducida a los sujetos indígenas dentro del proceso penal acusatorio. Otra cuestión que también parece ser que, bueno, eso dice Efren Rivera, de donde estoy retomando esta idea, es que el silencio es un tema poco estudiado dentro del derecho, ¿no? Sin embargo, que juega un papel muy importante. ¿Cómo se crean leyes o cómo se aplican leyes, cómo se interpretan leyes a ciertos sujetos partiendo de una noción de silencio, ¿no? Y para eso, pues, su texto nos plantea varios ejemplos, donde se habla de, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se prohibió expresar su preferencia sexual o su orientación sexual a los soldados norteamericanos que eran homosexuales, ¿no?
Entonces ahí hablamos de una cuestión de relación entre el derecho, la aplicación del derecho y el silencio. Y en este caso, pues lo vamos a utilizar para ver qué implica que a una persona indígena no se le permita o ejercer su pleno derecho lingüístico a ejercer su propia lengua dentro de los espacios públicos, acceder a la justicia en su propia lengua originaria. Y desde la cuestión de Foucault, estoy retomando esta cuestión de la oralidad, porque bueno, hay mucho entusiasmo sobre lo que va a cambiar y la efectividad de la justicia basado en la oralidad que plantea el nuevo sistema. Sin embargo, yo lo estoy viendo más bien como una nueva forma de economía del castigo que permite representar al Estado desde otra manera, ¿no? Es decir, pues los juicios orales lo que permiten también es silenciar cierto tipo de violencias que se ejercen dentro de los penales judiciales. Y bueno, atendiendo a esto que a lo mejor como filósofos les suena un poco raro, de la cuestión de la dimensión ritual de un proceso judicial, pues he retomado el andamiaje teórico de Víctor Turner, quien considera que los rituales reproducen y transforman a las sociedades, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos ver que también un juicio oral pues representa una sola fase de un drama social mucho mayor, ¿no? Como ahorita vamos a particularizar en algunos de los casos que presento. En ese sentido, pues podemos ver que dentro de este ritual judicial, como me gusta llamarlo más puntualmente, pues existen diversos actores, ¿no? Que forman parte de ese ritual para resolver ese drama social mayúsculo que surge a partir de la ruptura del devenir social que ocurre con la cuestión de la aparición de un delito, ¿no? En este caso. Entonces aquí podemos ver que hay diferentes actores que están participando de ese ritual, entre ellos pues los simples creyentes, que serían testigos legos, es decir, personas que no manejan el lenguaje legal, el público, los familiares del imputado, el imputado mismo, que también se enfrenta al proceso penal sin saber ni tener estos capitales de conocimiento del derecho para poder defenderse. Y la cuestión del intérprete también, que podría ser una especie de participante liminal por la cuestión de que maneja las dos lenguas, pero no, él es el puente entre el puente comunicativo entre estas cuestiones, ¿no? Y también tenemos a los especialistas rituales, que serían los jueces, los defensores, los fiscales, los testigos expertos, es decir, los peritos, y los intérpretes, expertos que pueden traer el aparato judicial. Y bueno, estos especialistas rituales pues sí manejan el lenguaje legal y en ese sentido ellos pueden cooptar los testimonios y hacer ver las palabras de otras personas desde los marcos que establece la ley, ¿no? Para poder afirmar o denostar una versión de los hechos frente a esto. Y bueno, dentro de los casos que yo observé allá en Oaxaca, pues muchos que tienen que ver con imputados indígenas, pues es posible percatarse que hay algo que se está violentando todo el tiempo, que es justamente el derecho de las personas a poder ejercer sus lenguas propias en estos espacios públicos, ¿no? Que, bueno, ahí surgiría justamente esa pregunta, ¿no? Si se supone que se está volcando todo el garantismo de la justicia en la cuestión de la oralidad y la publicidad, pues aquí terminamos debiéndole a las personas indígenas, justamente, ¿no? ¿De qué oralidad se está hablando si no se está garantizando el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos? Y bueno, entre los casos que yo observé, pues me percataba que a veces se les dan intérpretes a los acusados, pero no son de la variante, ¿no? Entonces eso pues deriva en múltiples confusiones, múltiples malentendidos que vulneran una eficaz defensa de las personas indígenas. También existen víctimas que nunca son escuchadas, puesto que pues en aras de llevar mejor su caso por cuestiones legales, los mismos defensores o los fiscales no permiten que la persona se exprese de manera plena sobre cómo ella ubica su daño frente a este proceso, ¿no? Y ellos más bien lo enmarcan en los términos que permite la ley. También otra cuestión que es muy recurrente es cuando el imputado
o digamos que se dice que el imputado ya no es indígena porque muestra comprender en el lenguaje español, ¿no? Y eso pues también termina vulnerando sus derechos porque al decir que la persona no habla, sí habla español, pero trae un intérprete, lo que están insinuando las partes contendientes, ya sea la fiscalía o la parte defensora, pues es que la persona tiene poca credibilidad, ¿no? Porque pues sí entiende, pero está tratando de manipular la situación a su favor. Y finalmente también tiene que ver los casos que en ese caso me vi involucrada un poco en el proceso porque fungí como perita. Hay un código que establece el código 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la posibilidad de que las comunidades indígenas conozcan de casos federales o casos penales en general y resuelvan bajo sus lineamientos de justicia. En este caso, pues es muy problemático porque generalmente el Estado coopta los casos para sí, sobre todo aquellos que son de orden federal, como los que la mayoría analicé, que tienen que ver con robo de hidrocarburos, posesión de armas de fuego y cuestiones de narcóticos, ¿no? En ese caso, pues casi siempre el Estado monopoliza el ejercicio de la justicia y no deja que se haga ejercicio pleno de las justicias indígenas. Para esto muchas veces piden a veces los llamados peritajes antropológicos, en el cual pues yo fungí como perita en uno de los casos. Pero en este caso los jueces casi siempre terminan poniendo trabas para que no se decline la competencia, es decir, dicen que es un bien jurídico protegido solamente por el Estado, que es la seguridad nacional generalmente, y que esto no le corresponde a la justicia del pueblo, ¿no? Ahí entramos en estos conflictos de cómo el Estado pues termina siendo más bien una maquinaria que termina poniéndole trabas a las justicias indígenas para que puedan ejercerse plenamente. Y bueno, particularmente quería hablarles de un caso, no sé si todavía hay tiempo para ello, pero me dicen si cuando se acabe el tiempo. Pero bueno, este caso particular... Disculpa, maestra, por interrumpirte. Sí. 5 minutos como máximo. Gracias. Ok. Bueno, en este caso particular estamos hablando de ¿cómo se llama? De la extracción y extracción ilegal de hidrocarburos, que como ustedes recordarán, a mí me toca hacer campo cuando entra Andrés Manuel López Obrador y una de sus primeras acciones pues es decretar este combate hacia el llamado huachicol, en el cual pues las penas por la extracción de los hidrocarburos pues se duplican, ¿no? Si antes les daban 7 años, por decirlo de alguna manera, o era acreedor a una multa quien tuviera posesión de estos hidrocarburos, ahora se están poniendo penas mucho más altas, ¿no? Y bueno, se decreta que hay como una persecución de los huachicoleros de arriba y los huachicoleros de abajo, al menos así se maneja en el discurso. Sin embargo, pues como tenemos conocimiento, no hay ningún, digamos, pez gordo hasta el momento que haya sido apresado por este delito, salvo Lozoya, que su proceso se encuentra detenido, como siempre. Y pues me toca ver que hay un montón de personas indígenas que están siendo criminalizadas por este delito. Y bueno, aquí no nos interesa hacer un juzgamiento de si son o no son culpables, sino más bien explorar cómo se genera todo un contexto social por parte de la prensa, hay que resaltarlo bastante, en el cual aparecen las personas que son acusadas por este delito como los enemigos de la nación, como ese enemigo que hay que erradicar y como prácticamente pues el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, pues aquí lo que estoy hablando es como, pues no hay un silenciamiento total de en qué contextos se están cometiendo estos delitos y si realmente el castigo penal pues va a suponer una reparación del daño o una resolución de ese drama social como lo venía yo platicando. Dentro de esta dimensión del castigo, pues abordo justamente esa dimensión ritual del proceso penal. Y lo que me toca ver es cómo a las personas indígenas no las dejan defenderse en su propia lengua. El hecho de que presenten comprensión del español termina siendo algo en su contra, porque pues
parece ser como si eso les quitara veracidad a lo que ellos declaren en las audiencias. Y la otra cuestión es que pues termina siendo un ritual de tipo sacrificial, porque pensamos que pues mandando a la cárcel a todos estos guachicoleros, pues de alguna manera se calma este problema nacional de la extracción de los hidrocarburos, ¿no? Lo cual pues me parece que no es del todo cierto, puesto que todavía pues hay comunidades totalmente precarizadas, y si no, pues los invito a que conozcan un poco la historia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde, como muchos sabrán, hubo una explosión muy fuerte y murieron muchísimas personas a causa de esta actividad delictiva, ¿no?, que se está generando allá. Sin embargo, pues pensamos, ¿quiénes son esos chivos expiatorios? ¿Quiénes son los que están siendo sacrificados en aras de pensar que estamos resolviendo el problema del huachicol? Pues muchos de ellos son personas, como se llama desde el mundo del derecho, pertenecientes a estos grupos vulnerables, y entre ellos muchas personas indígenas que, gracias a que se vulneran sus derechos lingüísticos, pues se vuelven el blanco perfecto de la acción punitiva estatal, ¿no? Y en ese sentido también hay otra cuestión que me parece que el espacio judicial también funciona como una especie de exorcismo identitario, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, hay un documental que rueda mucho por ahí que se llama Cuando cierro los ojos, que habla de una persona mazateca que no la dejaron declarar en su propia lengua y terminó pagando una pena de prisión siendo inocente. Entonces, cuando ella comenta que estuvo en la cárcel, ella dice que por fin aprendió español y por fin pudo hablar. Y ahí habría que preguntarnos, ¿no? Ella estuvo hablando todo el tiempo, más bien fue el aparato punitivo el que no la escuchó, ¿no? Y en ese sentido, pues las prisiones, los juicios orales terminan fungiendo como una especie de exorcismo de la identidad indígena. Y bueno, ya para concluir y no abusar de la palabra, pues esta eficacia de la oralidad penal, pues hay que buscarla más allá de esta dimensión instrumental, ¿no? No quedarnos solamente en esta visión legalista del derecho, de si se cumplen los parámetros procesales o no, si es que queremos comprender de manera mucho más amplia cuál es el papel que cumple el derecho en las sociedades estatales. También otra cuestión es que hay que considerar que en estos casos, más allá de este fetichismo de si cometió o no cometió el delito, hay que considerar cómo el contexto sociopolítico, económico y global y nacional, pues está constituyendo un tipo de derecho estatal específico, ¿no? Donde ciertos sujetos son los que están pagando más las penas en detrimento de otros, y cómo funcionan estos juicios orales como espacios rituales sacrificiales, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pues hay que enfatizar un poco esta cuestión de que, pues pese a que se puedan satisfacer todas las garantías procesales, de hecho, varios de los casos que yo analizo, en la mayoría se garantizó el derecho al intérprete, en algunos tuvieron también defensor con conocimiento de lengua y cultura, y en algunos casos hubo hasta peritos antropólogos expertos ahí pues apoyando los casos, ¿no? Digamos que procesalmente se cumple todo el asunto. Sin embargo, pues queda la pregunta, ¿realmente fue justo el asunto cuando se le silenció a la persona, cuando se usó el silencio como forma de castigo previo a que se dictara una sentencia? Entonces, bueno, eso es como lo que me gustaría pues que se siguieran pensando dentro de estas cuestiones. Y bueno, pese a que se cumplan esas garantías procesales, pues yo sostengo que los juicios orales pues terminan siendo espacios donde se consagra y se sacraliza un lugar subalternizado a las personas indígenas dentro de la sociedad nacional. Y bueno, pues eso es todo, y pues espero con sus preguntas. Muchas gracias, maestra Anaid. Voy a proceder ya a las preguntas porque me parecen interesantes y creo que sí va a tomar algún tiempo, por lo menos varios minutos, responderlas. Comienzo con una felicitación. Excelente ponencia, maestra Anaid. Felicitan también a la maestra Georgina. La primera pregunta es para la maestra Georgina. Dice lo siguiente: maestra Georgina, me da mucho gusto que haya traído este tema a nuestras mesas,
¿usted ve viable la replicabilidad de la policía comunitaria en otros estados del país? Sé que la replicabilidad tendría que tratarse con especial cuidado para que el proceso no sea eclipsado por otros grupos civiles armados. Leo la otra pregunta, que sería para la maestra Anaid. ¿Dónde se podría ubicar la falta de justicia si no lo ubicamos en la falla del sistema? Y una segunda pregunta, ¿podría explicar un poco más a qué se refiere la cuestión de la vulnerabilidad inducida? Listo, son todas. Doy la palabra a las ponentes. En el orden que las comentaste o... Sí, maestra, sí. Bueno, pues muchas gracias. Me faltó profundizar un poquito en el planteamiento teórico a manera de conclusión que era precisamente el papel del Estado y cómo en Guerrero tenemos lo que según Benadas se conoce como un Estado al margen, que esto no únicamente por las características geográficas, sino también por en parte todo esto que nos ha comentado muy bien la doctora Naid, ¿no? Esas diferencias que no conducen a una buena interacción con los diferentes rasgos culturales que tenemos como país. Y bueno, ya para ir sobre la pregunta específica, no sería viable, por supuesto que no, porque en primera es muy diferente hablar de un movimiento social y lo que representa la institución policial como ese brazo hegemónico del Estado. Sí, actualmente hay algunos municipios que manejan el modelo de proximidad conocido como policía comunitaria, pero es un tanto diferente, ya que sí es por parte del gobierno como tal, del Estado, y no es una organización de miembros de la comunidad como tal, sino que son miembros de la policía que tienen que generar ciertos vínculos con la comunidad y hacerse parte de, y el movimiento de la policía comunitaria de la CRAC es gente que parte de la misma comunidad para poder vigilar. Entonces, por supuesto que no sería viable. Yo creo que lo óptimo es que trabajemos en la comprensión de esta interculturalidad de nuestros pueblos indígenas y respetemos sus concepciones de justicia, ¿no? Como se han manejado en las diferentes mesas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestra. Aprovecho para dar lectura a otro comentario, por si alguna de ustedes quiere intervenir, del doctor Ambrosio Javier Velasco, y dice: felicidades, muy relevantes ponencias sobre problemas graves de nuestro país. Mi pregunta a la mesa es si es cierto que entre los usos y costumbres de comunidades indígenas se venden a las hijas. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Yo creo que esto se utiliza como una forma de discriminación contra las comunidades. Gracias. Y un segundo comentario de Sam House. Estoy de acuerdo en que los chivos expiatorios siempre serán los de abajo. Los de arriba, ya sean políticos o narcotraficantes, no caerán en la cárcel. Además, seguramente son los que pagan a la gente de escasos recursos para cometer estos actos delictivos. Excelentes ponencias, una felicitación a todas las ponentes. Saludos. Son todas. Doy la palabra, bueno, en este momento a la maestra Anaid, específicamente a las preguntas que se le realizaron, y bueno, cualquiera de las dos que desee intervenir en los otros comentarios puede hacerlo también. Gracias, Tania. Pues bueno, trataré de ser muy breve, aunque si me voy por las tangentes me dicen, ¿no? Bueno, respecto a esta primera pregunta sobre si hay que buscar la injusticia, si no encontramos la injusticia dentro de las fallas procesales, entonces ¿dónde?
Pues básicamente la presentación de estos casos de penales que yo presenté van mucho en función de eso, ¿no? O sea, y la idea es remarcar esto, ¿no? Por mucho que se puedan garantizar las cuestiones procesales, como en el caso de los indígenas, porque si bien recordarán, bajo el viejo sistema se consideraba que pues eran las fallas del sistema lo que no permitía la justicia, ¿no? Porque pues muchos habrán visto el documental de Presunto Culpable, de que pues la persona no puede hablar, le fabrican los hechos, etcétera, y todo lo achacan a una cuestión de falla procesal, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que se garanticen todas estas cuestiones procesales, ¿qué pasa? ¿De verdad hay justicia? Esa es la pregunta, más bien, ¿no? Más que afirmar. Y creo, y me parece que los casos de las personas indígenas, pues son testimonios encarnados de que esto no sucede así. Pueden garantizarle el intérprete, pueden garantizarle un defensor público que conozca su lengua y cultura, incluso pueden garantizarle que haya un perito antropólogo para que analice la causa y demás, y aún así puede ser injusto el mismo proceso. De hecho, esta ponencia por eso se llama silencio y castigo. O sea, realmente yo estoy considerando que ese silenciamiento que ocurre en las salas de justicia oral a las personas indígenas es en sí mismo ya un castigo. O sea, esta cuestión de la prohibición del ejercicio de su lengua en los espacios públicos, especialmente el judicial, ya forma parte de un castigo, ¿no? Y cómo, pues, enfrentan un proceso de manera totalmente inequilibrada. Entonces, en ese sentido, además, aunque no fueran personas indígenas, con el tema del huachicol, uno podría preguntarse justamente eso, ¿no? Si una persona que a lo mejor es proveniente de una comunidad totalmente precarizada, que se ve forzada de alguna manera a entrarle a esos embates ilícitos, si realmente merecería estar pagando una pena de prisión de 20 años, como me tocó ver, ¿no? Que a muchos estaban pagando penas de 15 a 20 años por posesión de la gasolina. Incluso ni siquiera eran los mismos traficantes, sino eran solamente personas que almacenaban ese combustible ahí. Entonces ahí habría que preguntarnos si realmente el castigo penal genera justicia, ¿no? Esa es justamente la pregunta que estoy lanzando. Respecto a la cuestión de la vulnerabilidad, desde donde la estoy viendo con Judith Butler, pues justo también hay que combatir como las categorías que se generan dentro de los espacios de justicia, y me ha tocado escuchar todo el tiempo que llaman categorías sospechosas o grupos vulnerables a mujeres, niños, personas indígenas y personas con discapacidad, ¿no? Pero este discurso termina resaltando como si esa vulnerabilidad tendría que ver inherentemente a la condición de ser mujer, de ser indígena, de ser etc., etc., ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de una vulnerabilidad políticamente inducida. O sea, no es que las mujeres inherentemente seamos débiles o susceptibles o vulnerables a ser violadas, por ejemplo, nada más por ser mujeres. O sea, eso se induce políticamente y socialmente, culturalmente también. Entonces, por ahí va más o menos el uso de esa categoría. Y finalmente, con esta pregunta que nos hacían sobre, bueno, al principio me causó un poco de impacto, de que si era cierto que en las comunidades venden a las hijas, pues ese también es un parámetro racialista de ver a las comunidades, ¿no? Es como si dijéramos que en las ciudades donde ocurren la mayor parte de los feminicidios, pues ya la gente por uso y costumbre es feminicida, ¿no? Y sabemos que esto no es así. O sea, tiene que ver con cuestiones mucho más complejas que hacer como un link directo entre usos y costumbres, que por cierto, aprovecho el espacio también para puntualizar sobre ese concepto. A mí no me gusta referirme a usos y costumbres, sino más bien hablar de justicias indígenas, ¿no? O lógicas de justicia indígenas. ¿Por qué? Porque la palabra uso y costumbre, para empezar, viene de un discurso legal, donde se habla de costumbres arraigadas que se vuelven como parte de un sistema, digamos, normativo informal en el que se ejercen ciertos patrones de conducta.
Sin embargo, pues es un error confundir las justicias indígenas con esto, ¿no? Usos y costumbres tenemos todos, mestizos e indígenas, ¿no? Y de hecho, en esta investigación, aquí ya no lo profundicé, pero lo que estoy explorando es justamente cuáles son esos usos y costumbres de la justicia estatal que termina vulnerando los derechos de las personas indígenas, ¿no? Aun cuando se les garanticen todas las cuestiones procesales habidas y por haber para que tengan un debido proceso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues no sabría decir si en algunas comunidades venden a las hijas, sino que hay ciertos patrones de conducta que a lo mejor son vistos desde una visión racial en la que no terminan de comprenderse, ¿no? Y bueno, nos llevaría una vida hablar sobre eso, pero pues yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, maestra. Ya estamos un poquito con el tiempo encima. Si alguien desea comentar algo más en relación a las preguntas o a los comentarios que hicieron los espectadores, solo pediría brevedad en sus participaciones. Veo aquí, doctor Raúl, le doy la palabra. Sí, una cuestión muy rápida, no dirigida a nadie, sino a Georgina, porque ella habló del problema del artículo segundo de la Constitución, modificado en el 2001, respecto a que en la Constitución sí se da un reconocimiento, un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará, esa parte falta, se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Y eso nada más un comentario y una pregunta. ¿Qué nos puede decir acerca de Ayutla de los Libres? En el sentido de que en muchos casos la violencia en esa zona es violencia por parte de los partidos políticos, pero ganaron un pleito hace muy poco, incluso que llegó a la Suprema Corte, y ya no permiten que entren los partidos políticos, y es completamente legal ahí, ¿sí? A las comunidades de Ayutla de los Libres. Si nos puede hacer algún comentario al respecto. Gracias. Claro que sí, doctor. Efectivamente, haciendo el seguimiento del marco jurídico con respecto al caso de la crack, pues eh, yéndonos de lo internacional a lo nacional, y claro que la Constitución de Guerrero propiamente hace ahí un reconocimiento, la ley 701, si no mal recuerdo, para la implementación de los asuntos de la policía comunitaria. Con el caso de Ayutla de los Libres sí me agarra en curva. Este, no he profundizado acerca del tema, pero creo que debe de imperar básicamente la cuestión del respeto como un valor clave hacia los acuerdos entre las comunidades. Y es un tema complicado porque igual, complementando un poquito lo que mencionaban sobre la venta de las hijas, pues muchas de estas actividades pues son cuestiones, acuerdos de las comunidades culturalmente. Entonces, pues aquí viene a lo que debemos de regular es convivir con estas diferencias culturales y imperando el respeto ante todas las decisiones que se tomen como comunidades. En Ayutla, la de los Libres, las elecciones son por usos y costumbres. Y creo que se debe difundir más. Perdón, gracias. Tania, ya le cedo la palabra a la
Ay, a la perdónenme, moderadora. perdónenme, es que esto del micrófono. Muchas gracias a todas las participantes. Bueno, me gustaría seguir dando espacio a preguntas, dudas, comentarios, pero ya nos pasamos un poquito de tiempo y para no quitarle más tiempo a la mesa siguiente, pues bueno, se daría por terminada la mesa del día de hoy. Muchas gracias por su plática, maestra Naid, maestra Georgina, a la doctora Laura, que se tuvo que ir temprano, y a todos los que nos apoyaron con sus excelentes preguntas y excelentes comentarios. Muchas gracias.